formación de la agenda. La primera fase del proceso de las políticas públicas es la definición de la agenda. Este capítulo presenta los principales elementos necesarios para entender en qué consiste esta fase, cuáles actores interactúan y cómo lo hacen. Es por esto que en el análisis de la relación entre el Estado, los ciudadanos y el papel que las políticas públicas desempeñan en esa relación, se puede establecer que comprende cómo se definen los asuntos públicos, cómo se priorizan y cómo se establece la agenda de gobierno, que es fundamental para entender cómo las políticas públicas pueden intermediar la mejora de la garantía de derechos que el Estado debe brindar a los ciudadanos. A continuación, les daremos a conocer las 6 secciones que estructuran este capítulo, como lo es la definición de la formación de una agenda, agenda de políticas y actores en el proceso de formación de la agenda, formas de insertar temas dentro de la agenda de gobierno, espacios de formación de agenda y finalmente una reflexión sobre gobernanza y ciudadanía en esta fase del ciclo. Seguidamente les hablaré de la definición de la formación de la agenda. El proceso de definición de la agenda se entiende como aquel a través del cual ciertos problemas o cuestiones llaman la atención seria y activa del gobierno, como posibles asuntos de política pública. Es por esto que en esta primera fase de la política pública el interés se centra en comprender por qué cierto tema se convierte en público y prioritario y por qué se obliga a las autoridades públicas a hacer algo al respecto. Según Roth, un politólogo reconocido, nos dice que la función del analista es indagar por las condiciones dinámicas y los procesos sociales y políticos que implican la construcción del problema y su inscripción en la agenda de gobierno. Esto evidencia que la definición de los asuntos que se consideren relevantes para el gobierno y la sociedad está lejos de ser un proceso de exclusiva decisión técnica dentro del quehacer gubernamental y, por el contrario, definir qué es socialmente relevante y lo que es profundamente conflictivo, formando escenarios donde definiciones, ideas y valores entran en disputa por la conformación de concepciones públicas que les permitan incidir en la selección de los problemas que son susceptibles de ser objeto de una política pública. Por otra parte, Aguilar señala a la agenda de gobierno como un espacio muy estrecho, donde no todos los problemas o reclamaciones públicas tienen cabida. Esto deriva en un problema de escasez, es decir, en el problema de las múltiples necesidades que buscan un espacio para ser escuchadas, y los actores sociales se mueven en función de que aquello de su interés sea de importancia general. Es decir, que el gobierno tiene como reto seleccionar de esa amplia oferta de reclamaciones en cuáles va a concentrar su interés y en cuáles va a implementar el ejercicio de la política pública. Otro de los temas a tratar es la agenda de políticas. La agenda de política, también conocida como agenda de gobierno o agenda formal, hace referencia al conjunto de asuntos explícitamente aceptados para consideración seria y activa por parte de los hacedores de la política. Es por esto que debemos tener en cuenta que la agenda de gobierno se compone tanto de temas nuevos como de temas antiguos ya institucionalizados. Este último es uno de los factores que hay que tener en cuenta para incluir un asunto en la agenda, es decir, que en muchas ocasiones la agenda de gobierno ya está copada y no está a la espera de asuntos que atender, de asuntos nuevos. Como se observó en el capítulo de conceptos básicos, el gobierno tiene una serie de funciones ante las cuales debe movilizar su estructura y responder frente a la sociedad nuevos asuntos, nuevas interpretaciones y hasta nuevas situaciones problemáticas tienen que enfrentar la realidad de que los gobiernos están embarcados en sus rutinas de intervención gubernamental, enfrentando asuntos tradicionales, por lo que hay muy poco espacio para que se les preste atención a los temas nuevos. Es por esto que, como nos los muestra la figura número 6, la relación entre las agendas del gobierno, encontramos que para la creación de una agenda formal se debe componer y se deben tener presentes los asuntos antiguos y asuntos nuevos. Dichos asuntos antiguos se caracterizan por ser habituales y recurrentes, implementando cursos de acción predeterminados.
A diferencia de los asuntos nuevos que se caracterizan por ser espontáneos y canalizados sin definiciones predeterminadas. Es por esta razón que resulta relevante que los actores políticos interesados en insertar algo en la agenda de gobierno desarrollen estrategias deliberadas para hacer lo que se conoce como inclusión en la agenda. Este concepto define el proceso mediante el cual ciertos asuntos o problemas son promovidos por los actores, incluido el mismo gobierno, para ser tenidos en cuenta de manera seria y activa en la agenda de gobierno. Es decir, que todo el proceso de definición de la agenda es un ejercicio dialéctico, en el cual se lleva a cabo la selección y definición de los problemas que pueden ser objeto de intervención. Actores en el proceso de formación de la agenda. Dentro de los actores es importante conocer que estos tienen distintos niveles de injerencia debido a que algunos poseen mayor capacidad de insertar otros temas, por su posición, por el rol en la estructura social o por la cercanía en quienes toman decisiones. Independientemente, los tipos de actores deberán cumplir con funciones específicas, dependiendo del rol en que se desempeñen. Ahora bien, les explicaré cómo se describen los tres tipos de actores claves que hacen parte de los procesos de definición de la agenda. En primer lugar, aparecen los promotores de asuntos. Estos son aquellos que promueven un tema dentro de distintas agendas, ya sea un papel de comunicadores, público o élites políticas. Cabe resaltar que los temas no se promueven solos, siempre requieren de alguien que los haga. De acuerdo con el momento coyuntural que aprovechan para promover un tema, pueden clasificarse como: primero, ajustadores. Son aquellos promotores que hacen reclamos porque observan una condición desfavorable en la distribución de los recursos. Segundo, explotadores. Son aquellos que crean un tema con el fin de obtener una ganancia de la exposición pública. Tercero, circunstanciales. Aprovechan un evento para figurar políticamente como abanderados de la causa. En resumen, los agentes promotores aprovechan eventos que permiten llamar la atención sobre el asunto de política pública. En ocasiones, para que un tema sea tratado dentro de la agenda pública, es necesario que exista algún cambio en el estatus que motive a los actores sociales a percibir un distanciamiento entre los que observan y los que consideran como el deber ser. Asimismo, los actores sociales reflexionan sobre una situación problemática producto de un evento traumático que provoca mucho impacto y lleva a la sociedad a que se concentre en este. En segundo lugar, empresarios políticos. Es el actor más visible dentro de la esfera pública, encargado de dar posición según sus intereses, algunos problemas en las agendas gubernamentales. El empresario es quien reconoce explícitamente el interés que tienen de promover el asunto o el problema objeto de la política pública. En tercer lugar, controladores de la agenda. Es importante conocer quiénes controlan los espacios de inserción, pues permiten entender mejor qué temas se pueden ingresar y qué temas no. En algunos casos, es un comité el que decide qué temas deben ser prioridad. Es por esto que lo que más conforma un grupo de controladores y hacen más difícil la identificación de sus intereses. Otros de los temas a tratar anteriormente ya mencionados son las formas de insertar temas dentro de la agenda de gobierno. Está claro que dentro de los objetivos fundamentales está llamar la atención y ganar el apoyo del gobierno. Para esto, los actores recorren a múltiples acciones dependiendo también del tipo de recursos con los que cuenten. Existen 4 formas de insertar temas. El primero, la movilización de la sociedad civil. Es a través de las incidencias y la movilización ciudadana. 2. La oferta política. Es a través de la agenda programática de los partidos políticos y del propio gobierno. 3. La mediatización. Es a través de los medios de comunicación. Y 4. La acción corporativista. Implica la actuación de los gremios. Dependiendo de los recursos y con el estado de ánimo de lo público, se decide cuál es la ruta de acción para lograr el propósito. De igual manera, se pueden incluir asuntos. Por ejemplo, la Procuraduría General de la Nación, a través de la Delegación para la Infancia, la Adolescencia y la Familia, desde el año 2005 se empezó a promover la necesidad de una política a nivel local. Para ello se realiza
Pues la solicitud mediante directivas, alcaldes y gobernadores para la inclusión en los planes de desarrollo, la participación de esta población. El reto es por parte del gobierno, ante todo, selecciona la problemática y reconoce que no todos los asuntos son realmente públicos, ni que todo problema es urgente. Espacios de formación de agenda. Los actores sociales y el mismo gobierno expresan su visión del problema y la solución, donde la agenda de gobierno da la discusión en lo público y en los medios, también por parte de la mediática, la cual trata el orden del asunto en los medios de comunicación. De igual manera, a la agenda pública este debate en los diferentes círculos públicos y éstas se retroalimentan entre sí. Por ende, la sociedad observa lo que el gobierno hace, lo discute, lo analiza y juzga. Así, a su vez, los medios también publicitan la obra de gobierno, sus acciones y omisiones. Por otro lado, encontramos la ventana política. Uno de los factores que inciden considerablemente en el proceso es que estas no son permanentes, porque dependen tanto de las condiciones del espacio político, el estado de ánimo y el interés que causa la discusión, como el tamaño de la oferta de temas y soluciones disponibles. La configuración de espacios y oportunidades de discusión dependen en gran parte del arreglo del sistema político e instituciones, tal como es el sistema electoral y la constitución política, ya que éstas definen los espacios, las responsabilidades y la duración, junto a las posibilidades de que los gobernantes sean elegidos. Por otra parte, existen elementos que inciden la cantidad de espacios, la cantidad de temas, la capacidad de renovación y los tipos de temas. También surgen otros subtemas. Asunto público. Dentro de la agenda de gobierno pueden entrar tanto problemas como asuntos públicos, provenientes de distintos autores sociales, quienes entran a discutirla en los diversos escenarios de debate público con los que la sociedad cuenta. Son situaciones problemáticas en las que no hay una aprobación social para su definición y por ende hay múltiples de análisis que entran en disputa. En la conformación de la agenda de políticas se precisa el orden de la prioridad de los problemas sociales y la visión que el gobierno y en la sociedad van a tener de la situación que se considera problemática. Este asunto resulta de gran relevancia para el entendimiento de la política pública, porque a partir de la forma como se ha visto, el problema es de que el gobierno va a organizar la estrategia de solución. Formas de surgimiento de los asuntos públicos. Encontramos 4 formas. Primero, el aumento de intensidad del fenómeno. Quiere decir que es más notoria para los autores sociales porque ocurre con mayor frecuencia o intensidad. Segundo, el interés público. Es cuando presenta una mayor exposición a través de los medios o porque empieza a ser dialogando más en los espacios públicos de discusión. Tercero, aumento del nivel de urgencia. Es decir, al derivar un problema al momento empieza a existir una mayor necesidad por parte de los autores de este sea solucionado. Cuarto, surgimiento de los nuevos patrones interpretativos. Esto indica que debido a ser analizado de nuevo, de modo que los autores sociales encuentren en él un serio problema. Ciclo de atención a los problemas sociales. Es un proceso gradual de incremento de la relevancia para el público en general, que va a incidir en la buena medida en el éxito o fracaso de su proceso de inserción dentro de la agenda institucional. Estos tipos de problemas, que caen dentro de un ciclo de atención, tienen un gran reto para su inserción dentro de la agenda del gobierno y requieren aprovechar el momento de euforia dentro del ciclo, antes que dada la medición de costos sociales empiece una caída de intereses por tema, para poder lograr un compromiso serio por parte del gobierno y buscar una solución, evitando así caer en una agenda gubernamental no adecuada. Formación de la agenda y gobernanza y ciudadanía. La gobernanza de procesos de la política pública debe empezar desde la definición de la agenda del gobierno. En las sesiones previas de este capítulo se han presentado diversos autores que intervienen, formas de insertar temas y espacios de formación de la agenda pública
En todos los aspectos es evidente la interacción de actores y su capacidad para orientar e influenciar el debate público. Desde el mismo momento que el tema trata de ser insertado en la agenda, que se observa que el gobierno interactúa de varias formas con múltiples agentes sociales y políticos. El gobierno es altamente permeable en este proceso de formación de agenda, o es incluyente y recoge el interés de la mayoría de los ciudadanos, o es presa de la captura del Estado por parte de poderosos grupos de interés, de la forma que se configure el sistema político y se da la interacción gobierno-sociedad, y de esto dependerá el resultado. Solamente mediante una ciudadanía informada y con suficiente capacidad, los procesos de política pública serán verdaderamente amplios y democráticos. La garantía de derechos ciudadanos por parte de los gobiernos necesita de la activa participación ciudadana en su exigencia y en asumir corresponsabilidad en el proceso público, soportando y promoviendo asuntos claves para que sean parte de la agenda pública e interviniendo activamente en el debate público para su sostenibilidad. Jungle.